jueves de MD Noticias, edición central. Muchas gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Julieta? Gracias por estar. Como decía Juli recién, estamos reencontrándonos con la información en la bajadita de la semana, como nos gusta decir, pero que sigue aportando novedades con respecto a un tema muy comentado. Muchísimo. Vamos a hablarles del caso Astesiano nuevamente, porque el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, pasó de testigo a indagado tras declarar en Fiscalía por su visita al padre de Alejandro Astesiano en Barra del Chuy. La fiscal Gabriela Fossati intimó al referente de Seguridad Frente Amplista a que en un plazo de 3 días designe a un abogado que le otorgue todas las garantías del caso. Claro, la versión de Fiscalía es que la reunión que tuvo Leal con el familiar de Astesiano, justamente, podría eventualmente haber sido un obstáculo para la investigación que lleva adelante la fiscal Fossati. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, convocó a una conferencia de prensa por este tema que se llevará a cabo en minutos, y en la tarde estuvo reunido con Leal junto con integrantes de la bancada del Senado del Frente Amplio. Sobre esto y otras cosas vamos a estar hablando a lo largo del informativo. Claro, ahora repasamos los titulares de esta jornada. La causa Astesiano sigue adelante. Las maniobras delictivas serán también investigadas por la Fiscalía de Lavado de Activos a cargo de Enrique Rodríguez. El recién designado director nacional de policía también aparece implicado en el caso Astesiano. En julio de 2022 envió documentación reservada a pedido del secretario privado de la calle Pou. Mujica se reunió con delegaciones de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Colombia para avanzar en un proyecto de integración regional. Juzgado Civil rechazó el recurso de amparo que presentaron los clubes que apoyan a Ferrari y hay luz verde para que se hagan las elecciones en la AUF. Intendentes recibieron al ministro de Ganadería y analizaron impactos de la sequía. El tema también se debatió en los directorios de OCE y ANCAP. Equipos de salvamento en Turquía y Siria siguen registrando rescates. 9 días después de los terremotos, ya se han contabilizado más de 42.000 muertes. Miles de manifestantes protestaron en las principales ciudades de Colombia contra las reformas sociales que impulsa el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es el principal problema del Uruguay y cuáles son los temas del futuro que más preocupan a la sociedad? Una nueva encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana responde esas preguntas. Columna de análisis de Juan Ignacio Dorrego. Contexto y perspectivas regionales de la economía. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses del 2023? El análisis del economista Germán de Agosto. Hoy se cumplen 4 años del asesinato del artista plástico Plef y la familia sigue reclamando alguna respuesta de parte de la justicia. Aquí TV Ciudad y también por tvciudad.uy todas las ediciones de MBD Noticias y también toda la programación se puede seguir por esa vía. Empieza a repasar los móviles de esta jornada Julieta Núñez Tomás. Muchas gracias, Martín, así es, y por suerte recibimos a 3 compañeros que se encuentran en este momento en las calles. Vamos a comenzar con esta recorrida en primera instancia. Vamos a conectarnos con Diego Martini, que se encuentra allí en la huella de Seregni. Va a estar comentándonos más sobre este caso que adelantábamos en portada. Diego, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las novedades? Julieta, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todas y todas. Así es, sede del Frente Amplio, donde están reunidos varios dirigentes políticos, y a las 19:30 vamos a tener la palabra de Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, y obviamente va a tener que ver con la situación de Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, referente de seguridad por el Frente Amplio, que hoy fue a declarar ante la fiscal Gabriela Fossati en calidad de testigo. Esa era la información que todos manejábamos respecto a la visita que hizo a los padres de Alejandro Astesiano en la zona de Alborada, en el Chuy, pero al llegar, mejor dicho, al terminar esta declaración, nos enteramos que la fiscal cambió la calidad de testigo a indagado por entender que podía tener algún objetivo de entorpecer la investigación en esta visita, así que le daba las garantías a él de poder venir con un abogado e indagarlo por este tema. Le dio hasta 3 días para que presente, mejor dicho, un abogado defensor que lo pueda asesorar entonces en una posible indagatoria, y el Frente Amplio entonces se expedirá al respecto. En unos minutos nomás ampliaremos eso y ampliaremos también una información que surgió hoy a propósito de un posible arreglo que estaba haciendo Alejandro Astesiano con un empresario por unas obras en la Ruta 9. Vendremos con eso en minutos nada más, Diego. Ahora recibimos a Martín Duarte, que se encuentra en Parque Valle. Horas intensas vinculadas a la elección de AUF. ¿Cuáles son las últimas novedades?
Sí, Julieta, compañeros, buenas tardes para ustedes. Sí, se está desarrollando desde la hora 18 la votación aquí en el Estadio Centenario, luego que fue una jornada que tuvo en definitiva un pronunciamiento de la Justicia Civil sobre las 4:30, 5 de la tarde, habilitando la instancia de votación luego de lo que fue la presentación por distintos clubes de una acción de amparo que finalmente no tuvo respuesta por parte de la justicia. El sistema aquí, como le estamos mostrando, ustedes verán la mesa de neutrales a mi fondo, se va procediendo el llamado de los distintos clubes y están ingresando a votar, así que en un ratito les contamos más detalles de esta jornada que va a demandar un tiempo más por aquí. Se necesita para en realidad el candidato Ignacio Alonso una totalidad de 51 votos para definir la elección en la primera vuelta de los 76 que están habilitados para votar. Volveremos contigo cuando la situación lo requiera. Martín, ahora vamos a hacer el contacto con Luca Veloz en la zona de Cordón. Hay novedades vinculadas a la educación. Es así, compañeros. Parece que la lluvia que ha sido tan esperada se desató en este momento sobre Montevideo, pero vamos a comentar en un ratito lo que pasó este mediodía en la zona del Cerrito, en el Liceo con 41 concretamente, donde se dio ese espionaje a profesores y también a estudiantes. Los docentes, el núcleo docente y también los padres se reunieron con autoridades del CODICEN de la ANEP. Los representantes docentes estuvieron entonces reunidos con ellos. En minutos nada más vamos a estar hablando sobre esto. Gracias, Luca. Doble noticia, ¿no? La del móvil que presentó y eso de la lluvia potente, intensa, en este momento en muchos barrios de Montevideo, como se esperaba, dicho sea de paso. Lo planteaba Martín Duarte, elecciones en la AUF. Alonso, el actual presidente, candidato único y clima picado, como lo demuestra lo que dijeron el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y Gastón Tealdi, que también es de Peñarol, pero integra el comité ejecutivo que preside Alonso. Se nos comunica que se rechazó en todos sus términos la acción de amparo promovida por este grupo de clubes. También se rechazó en definitiva también esa medida cautelar que se había solicitado de suspensión de las elecciones, en virtud de lo cual está todo habilitado y en absoluta normalidad como para poder desarrollarse el acto electoral, ¿no? Alonso es el candidato de la Conmebol, que la Conmebol no tendría que meterse en los temas internos del Uruguay, porque no conocen las cosas que los clubes estamos viviendo en la diaria. Comenzamos, Martín, si te parece, con el tema de inicio, porque el referente frente amplista en materia de seguridad, Gustavo Leal, pasó a ser indagado debido a su visita al familiar del ex custodia presidencial Alejandro Astesiano. Sí, la fiscal Fossati fundamentó la decisión, porque justamente fue quien tomó la decisión, en que lo que hizo Leal obstaculizó su accionar. Esta tarde estaba previsto que Gustavo Leal declarara ante la fiscal Gabriela Fossati como testigo por haber visitado a los padres de Alejandro Astesiano en el Chuy. Sin embargo, su calidad cambió de testigo a indagado. Según manifestó la fiscal Fossati a MBD Noticias, esto se dio tras escuchar su explicación y considerar que podía meritar un entorpecimiento de la investigación. Por este motivo, para darle las garantías del caso, lo instó a que en un plazo máximo de 3 días designe un abogado para dar su testimonio en un interrogatorio. En la jornada de ayer, 2 hermanos de Alejandro Astesiano declararon ante Asuntos Internos del Ministerio del Interior para dar su versión de la visita de Leal a sus padres. La semana pasada lo había hecho el padre de Astesiano. Según dijo uno de sus hermanos a MBD Noticias, la visita fue únicamente para interiorizarse de la situación de Alejandro Astesiano. Según tengo entendido por mi padre, que lo que está trascendiendo en la prensa fue a interesarse por el estado general de mi hermano, a ponerse las órdenes por cualquier cosa que necesitaran. Y hasta ahí fue una visita que duró 10-15 minutos. ¿Hay algo que esté mal ahí? Porque viste, del oficialismo están diciendo que bueno, que está mal y que Leal haya ido a visitar, etcétera. Y bueno, yo creo que ahora, si esto sigue así, mañana vos para recibir una visita en tu casa vas a tener que mandar un fax a la sede del Partido Nacional y que te autoricen a ver quién puede ir a tu casa y quién no. Pues ya no estamos yendo bastante por abajo, porque si ahora no podés recibir a nadie en tu casa porque es de un partido o es de otro, se ve que hay que pedir permiso a quién podés recibir en tu casa.
Y atención, porque Alejandro Astesiano será investigado también por la Fiscalía de Lavado de Activos. Y es importante saber que esta investigación es independiente a la condena resuelta ayer por la justicia. Según informó el diario El Observador, tras una solicitud de acceso a la información pública, la causa que investiga al ex custodia presidencial Alejandro Astesiano por lavado de activos no forma parte del acuerdo abreviado con la fiscal Gabriela Fossati. Tras este acuerdo, Astesiano fue condenado a 4 años y medio de penitenciaría, a pagar una multa de 100 unidades reajustables y a la inhabilitación especial por 4 años por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado. La investigación por lavado de activos, que está a cargo del fiscal especializado Enrique Rodríguez, implica propiedades de Astesiano a nombre de testaferros, como apartamentos, un club nocturno y una empresa de seguridad, según informó el diario El Observador, y deberá determinar si los bienes provienen de las actividades ilícitas. Astesiano continuará siendo investigado por otros casos, entre ellos el presunto espionaje a los senadores opositores Charles Carrera y Mario Vergara, y el que indaga en su vínculo con jerarquías policiales, causa por la que fue imputado el ex subdirector ejecutivo de la policía, Jorge Barriel. Hay más audios de Alejandro Astesiano, de los que habla a continuación desde el móvil Diego Martini, así que ya mismo vamos hacia allí para que Diego nos cuente de qué tratan. Adelante, Diego. Así es, compañero, hoy se conocieron una serie de chat y audios entre Alejandro Astesiano y un empresario que estaba vinculado a su vez a un empresario de la empresa venezolana PDVSA. ¿De qué iban esos audios? Bueno, justamente Alejandro Astesiano estaba negociando algunas obras en la Ruta 9, entre lo que es Pan de Azúcar y la Esmeralda, negociando algunas cuestiones contractuales, digamos, y de proyecto, una conversación que se dio entre el 19 de agosto y, entre el 24 de agosto y el 19 de septiembre, es decir, unos días antes de que Astesiano fuera formalizado por la fiscal Gabriela Fossati y estuviera preso, detenido en esta investigación que se había iniciado cuando él volvió del viaje que hizo con el presidente de la República. En esos idas y vueltas, Astesiano manifiesta la posibilidad de cerrar ya el acuerdo, porque si no, incluso puede llevar la posibilidad a otros interesados que hay, y la persona con la que habla, un tal Homero, le manifiesta que ha tenido algunas malas experiencias y que necesitan más información en concreto, digamos, para llevar adelante el proyecto. Veamos en este tape de qué van los diálogos. En el chat 206 al que accedió la diaria, aparece una conversación entre el ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, y un empresario llamado Homero, que oficiaba de intermediario de otro empresario vinculado a la petrolera venezolana PDVSA. En el diálogo, ambos negocian la adjudicación de obras en la Ruta 9, entre el kilómetro 110, en Pan de Azúcar, y el 280, La Esmeralda, que implicaban el talado de árboles, la construcción de viviendas, el arreglo de la ruta y la construcción de puentes. En uno de los audios, Astesiano menciona la posibilidad de llevarse 5% si el negocio se concretaba. Los diálogos ocurrieron entre el 24 de agosto y el 19 de septiembre de 2022, 6 días antes de la detención del ex jefe de seguridad presidencial en la residencia de Suárez. En la mayoría de las conversaciones, Astesiano le pide concretar el acuerdo, mientras que el intermediario le reclama tener mayor información sobre las obras para calcular los costos. Alejandrito, si no hay problema, marcamos una reunión para el lunes o martes, pero te estoy explicando también, digo, si bien vos me hiciste un planteo, pero vamos a darle un poco de marco jurídico también a esta gente. Bueno, esto es un toma y deme, ¿no? A los efectos de que también le garantices, como él dice, qué respaldo de capital necesito, es decir, como toda empresa, ¿no? Para cuántos metros, cuántos kilómetros, cuántos árboles hay, si se ve la obra, se adjudica directamente. Por eso quería dejar algo liquidado. Si había pasar algo, hacemos. Si no, tengo que pasar la propuesta 2, ganaré menos, pero no puedo dejarlo de esto porque ya me está complicando y estoy quedando pegado, ¿viste? Con el jefe. Escuchá lo que te digo, yo me estoy yendo a Costa Rica. Hoy me voy para afuera, vamos a Punta del Este, mañana venimos, estamos un ratito nomás, nos vamos para Anchorena y el lunes nos vamos a Costa Rica. Por eso está nervioso dejar quedado porque ya queda como que no estoy moviéndome. El proyecto no hay, lo que sí el compromiso, como dijo, es que hacemos todo con ustedes, nada más. El compromiso es que hacemos todo con ustedes. No hay proyecto, el proyecto lo van a hacer después con el Ministerio de Transporte, que por orden nuestra. ¿Entendés vos? Por esto creo que no nos habíamos entendido. Hago es con un contrato adelantado, claro. Es un contrato adelantado por el dinero para poder trabajar.
Porque vos tenés que contar con los dineros, los sueldos y todo, mirá que tenés mucho gasto. Es claro esto, no hay nada, no hay tapujos ninguno, esto para ganar. Esto para ganar. Nada, informarme a ver qué hago, si no pasamos al segundo plano. Ganaré un 2%, pero gano algo. Lo bueno es ganar algo, entre el 5 y el 2, me toca con el 2 igual, no importa. Bien, compañeros, recordemos entonces que en unos minutos nomás va a estar bajando Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, a hablar con los medios de comunicación en referencia entonces a la citación por parte de la fiscal Gabriela Fossati a Gustavo Leal, referente de seguridad del Frente Amplio, ex integrante de la Dirección de Seguridad, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior en el periodo anterior, y eso va a ser en calidad de indagado y no de testigo como estaba previsto inicialmente, así que los llamaré en unos minutos nomás. Muchas gracias, Diego. Continuamos ahora con otro tema de agenda, algo que estuvimos presentando hace minutos nada más. El presidente de Peñarol, Ignacio Rubio, se refirió a la comunicación de Conmebol en la jornada de ayer solicitando a Ferrari que renunciara a su cargo en la Dirección Nacional de Deportes para presentarse en las elecciones de la AUF. Sí, para Rubio en otras oportunidades no se actuó de la misma manera y recordó antecedentes de otras elecciones de la AUF. Han llegado a un nivel de prepotencia y de impunidad gigantesco que en realidad nosotros era lo que queríamos mostrar desde el inicio cuando fuimos a buscar otro candidato. Es gente invocando que en el pasado había malas prácticas en el fútbol, por la empresa, por todas las cosas que nosotros ya conocemos. Hoy desde el poder hacen las mismas cosas que en algún momento rechazaron. Entonces siempre digo lo mismo, hay que serlo y parecerlo. Y esto que hicieron está muy mal. La opinión pública no vota, pero vas a ver lo que está pasando en el fútbol uruguayo. Vas a ver que los mismos nombres que se repiten hace años de la intervención y antes, que ocupan los puestos de Conmebol, que ocupan los puestos en FIFA y demás, son los que están atrás de todas estas cosas. Y yo como presidente de Peñarol hace mucho tiempo que le dije a los hinchas que iba a dar todas las batallas para recuperar todo el terreno que habíamos perdido hace años. Y estas cosas lo único que hacen es mostrar el poder que algunos centros de interés tienen en el fútbol uruguayo y que siempre articulan para el mismo lado. Alonso es el candidato de la Conmebol, que la Conmebol no tendría que meterse en los temas internos del Uruguay porque no conocen las cosas que los clubes estamos viviendo en la diaria. Y ya que nos metimos con el asunto de elecciones en la AUF, vamos al móvil de Martín Duarte, que ya dejó planteado el tema bien temprano. Te seguimos con atención, Martín, adelante. Sí, Martín, estamos aquí en vivo, se está desarrollando las últimas instancias de la votación. En estos momentos se están pasando los representantes también del fútbol femenino y de los jugadores, en una jornada que hasta última hora estuvo en suspenso la votación a propósito de, como comentábamos en el comienzo del programa, el fallo judicial que se conoció sobre las 16:30, que finalmente no hizo o no accedió al amparo presentado por distintos clubes deportivos, una totalidad de 15. Si les parece, vamos a compartir lo que nos decía el vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, justamente a minutos de lo que fue ese fallo que se conoció sobre las 4:30 de la tarde y que permitió que a las 18 horas se desarrollara con normalidad aquí las elecciones de lo que va a ser la próxima presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Se nos comunica que se rechazó en todos sus términos la acción de amparo promovida por este grupo de clubes. También se rechazó en definitiva también esa medida cautelar que se había solicitado de suspensión de las elecciones, en virtud de lo cual está todo habilitado y en absoluta normalidad como para poder desarrollarse el acto electoral, ¿no? Toma los argumentos planteados por la AUF en cuanto a la regularidad del voto secreto y obviamente por esa razón el voto secreto en la divisional C, ¿no? Y por esa razón en definitiva determina de que no hay lugar porque no hay tampoco una legitimidad manifiesta para proceder a la acción de amparo promovida por los clubes. La grieta no es de ahora, de hecho en las elecciones anteriores incluso estaba más reñido, de hecho en la primera vuelta había triunfado, si ustedes recuerdan, el candidato Oscar Curuchet y Ignacio Alonso termina siendo electo en una segunda vuelta. Nosotros vamos a ver qué sucede en el día de hoy. ¿Tiene expectativa que se presente Ferrari? ¿O existió este reto a través de las redes a propósito del propio Alonso, ¿no? No, yo creo que en definitiva, más allá de esto, es una decisión personal de él y de su grupo, de quienes promueven la candidatura.
Ahora cambiamos de tema, porque el designado José Manuel Azambulla, designado como director nacional de policía, cargo que asumirá a partir del mes de marzo, envió el año pasado a Astesiano un documento reservado. El semanario Búsqueda informó que lo hizo tras un pedido del secretario personal del presidente Luis Lacalle Pou, Nicolás Martínez, que solicitó detalles de una denuncia por desacato contra un hombre que incumplió medidas cautelares. Búsqueda informa hoy que el 29 de julio del 2022 Alejandro Astesiano mantuvo un intercambio vía celular con el secretario personal de Luis Lacalle Pou, Nicolás Martínez. De esa conversación se desprende el interés de Martínez de obtener información sobre una denuncia por desacato contra un hombre que incumplió medidas cautelares según los audios y mensajes que analizó este semanario. El entonces custodio presidencial Astesiano le envió a Nicolás Martínez un PDF con un documento reservado de la policía y aclaró que lo había obtenido a través de la información del sistema de gestión policial gracias al jerarca policial José Manuel Azambulla. Azambulla será a partir del 1 de marzo el nuevo director nacional de policía en reemplazo de Diego Fernández y se desempeñó como jefe del departamento de Florida. El semanario agrega que Astesiano también le brindó al secretario personal de Lacalle Pou toda la información reservada sobre la denuncia de violación a una menor en una fiesta del Partido Nacional. Ahora continuamos en tema para comentarles que el expresidente de la República, José Mujica, considera que las noticias sobre irregularidades en el caso Astesiano continuarán. Claro, y dijo que el ex custodia tuvo 30 años de contacto político con el Partido Nacional. La justicia es una construcción humana. Todo lo humano tiene sus limitaciones. ¿Usted espera responsabilidad política con respecto a este caso de integrantes del gobierno? No está ahí por generación espontánea. Está ahí un largo compromiso de 30 años, yo qué sé, bueno, está. No fallan los partidos, no fallan las instituciones. Fallamos los humanos. ¿El presidente debería hacerse cargo? Ya se hizo cargo. ¿Pero de la manera que ya lo correspondía? dijo. No, lo dijo muy bien. Pero no le vamos a pedir al presidente que vaya al señor de la paciencia, sí. No. Y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y su par de canelones, Yamandu Orsi, también hablaron de la condena a Astesiano. Es así, coincidieron en que habría que discutir aspectos éticos y políticos de este tema. Me parece que sería ilusorio pensar que se cierra un capítulo, dada la gravedad de las cosas que aparecen todos los días, que es una doble gravedad, dada por la magnitud de las cosas, pero además por la frecuencia de aparición. Todos los días asistimos a algo que nos deja de boca abierta, que nos deja, por decirlo menos, ¿no? Entonces, me parece que en honor a la democracia, en honor al Estado de Derecho, en honor al respeto por las uruguayas y los uruguayos, no podemos pensar de ninguna manera que se terminó algo o que la investigación se terminó. Me parece que dejaría mucho que desear del Uruguay pensar que esto es un cierre. Cose también señaló que habría que comenzar a discutir el rol de la Junta de Ética y Transparencia en este caso y que es necesario conversar en el sistema político. Algo similar planteó Orsi, quien mencionó que el problema que se generó a partir de esto no es judicial. La complejidad del tema no solo involucra decisiones de carácter judicial y penal. Estamos hablando de complejidad política e institucional, que espero que se resuelva bien, y eso quiere decir que se asuman las responsabilidades que corresponden, que no es tampoco nada del otro mundo. Siempre hay alguien que toma decisiones. Ahora, no podemos simplificar la cosa en un tema meramente judicial.
Cambiamos de tema ahora, Martín, pero continuamos con José Mujica porque el expresidente se reunió con delegaciones de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Colombia para avanzar en un proyecto de integración regional que impulsa personalmente, pero que ya cuenta con apoyos de los mandatarios de esos países. Sí, Mujica apunta a acuerdos energéticos, sanitarios, en materia de comunicaciones y, entre otros temas, también en cuanto a libertad de circulación. No se puede usar la palabra integración, la palabra colaboración. Salir de esa tasa encerrada del Estado. Por ejemplo, dentro de un par de meses hay una discusión de la Comunidad Económica Europea con la CELAC. Buena cosa sería que los presidentes se hablen por teléfono y llevemos alguna cosa en común. ¿No? Nos pongamos de acuerdo y llevar una cosa en común. Porque si una cosa es si varios países llevan una cosa en común y otra cosa es si cada cual va por su lado. No pesamos. Estamos hablando de comercio, tránsito de personas. Claro, estoy hablando de un montón de cosas. Seguro nosotros tenemos problemas, necesitamos una comida única. Sí, claro. Precisamos mucho. Pero vamos a ver si podemos comerciar con las monedas que tenemos. Intercambiar y que los bancos centrales hagan el arbitraje. Tenemos tratados firmados para eso y no los cumplimos. No arreglamos el mundo, no arreglamos, pero es un paso. Los pasos a frontera, loco. Parece que ponemos a la gente en penitencia. Tenemos que agilitar un poco eso. Si los europeos lograron un espacio 100, ¿por qué no lo vamos a poder lograr nosotros? Estas declaraciones fueron en el marco del galardón que esta mañana la ONU le dio a Mujica por su contribución a la construcción de la paz en Colombia. La actividad tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de la República y contó con la presencia de personalidades nacionales e internacionales. Ahora volvemos a uno de los temas que presentamos al inicio con Martín Rodríguez. Llama Luca Veloz, tiempo de móvil de nuevo en la edición central de MBD Noticias, móvil que está vinculado a la educación y a otras cosas que han ocurrido. Adelante, Luca. Es así, Martín, porque como lo adelantábamos, las autoridades del CODICEN, los consejeros docentes, se reunieron con estudiantes, con padres de estudiantes y también con el núcleo docente del Liceo 41 allí en el Cerrito para conocer de primera mano cómo estaban viviendo ante esta situación que se conoció a través de los chats de Astesiano y el intercambio, la averiguación que se hizo sobre los estudiantes, su proceder y también sobre los docentes. Estamos con el consejero del CODICEN en representación de los docentes, Julián Mazzoni. Bueno, ¿qué fue lo que le transmitieron allí los docentes y los padres? Bueno, en primer lugar, una gran preocupación por saber que datos de tanto de los docentes, pero especialmente de estudiantes menores de edad, están en manos de una persona que ha sido procesada en el día de ayer y que se han imputado delitos muy graves y porque además hubo la presencia de un integrante de la custodia que fue separado de su condición de integrante de dicha custodia, que intervino en este intercambio. Lo peligroso es que se interviene, se espía de alguna manera la actuación de docentes y estudiantes del Liceo 41 y por lo tanto hay una preocupación muy grande, especialmente de los familiares de los muchachos, obviamente también de los profesores que participaron en estas actividades. Y después está también la preocupación por el enfoque de tipo ideológico que hay detrás del chat, donde se hace una especie de análisis ideológico de lo que se enseña o no se enseña y del feminismo, lo entreveran con... Yo creo que está detrás la idea de la doctrina de la seguridad nacional que pensamos que había sido desterrada de nuestro país. En esta comparecencia de hoy al mediodía, además de los representantes docentes, ¿hubo representantes de los políticos, los consejeros políticos? No, los 3 consejeros designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado no se hicieron presentes. Sí estaba el equipo de dirección del liceo y 3 inspectoras de secundaria que seguramente informarán a la dirección general
Sobre todo yo creo que la preocupación de los padres, inclusive había abuelos, por la situación de sus hijos y nietos, que son muchachos, ya digo, de tercer año de liceo, quiere decir que tienen 14, 15, 16 años. ¿Cuál fue la primera mirada de estas inspectoras? ¿Hubo intercambio? No, lo que tomaron las inspectoras fue una iniciativa de los padres que quieren saber cuál es la situación que tienen sus hijos. La preocupación es saber inclusive cuáles de los alumnos están incluidos en esa información que está en manos de estas personas y qué pueden hacer las autoridades para darles garantías de que eso no va a ser utilizado contra sus hijos. Esta es, digamos, la primera preocupación. ¿El Consejo se reunió en estos días? El Consejo se reunió, nosotros no nos habíamos hecho presente con la consejera de Iglesia porque queríamos esperar a la discusión que tuviera el Consejo Directivo Central. Lo planteamos la semana anterior, ayer hubo una segunda reunión del CODICEN, también esperamos porque hubo el martes pasado una reunión con el PIT-CNT y con representantes de FENAPES y el CODICEN, donde hubieron unos intercambios, pero todavía no se han tomado medidas concretas y nosotros pensamos que tiene que haber una intervención del sistema educativo para ayudar a esa comunidad educativa que está en una situación bastante compleja y de alguna manera perpleja también, y los muchachos sobre todo hay algunos que han sufrido las consecuencias porque inclusive con descompensaciones psicológicas. ¿Van a hacer ese planteo ustedes, Mazzoni? Sí, lo vamos a hacer. Ya nos comprometimos con la Consejería de Iglesia de trasladar esa preocupación de los padres a los demás miembros del Consejo Directivo Central y sobre todo gestionar la posibilidad de que los reciban todo el CODICEN en pleno, y pensamos que también la Dirección General de Secundaria debería estar presente. ¿Puede haber fecha para esto? No. Nosotros, esto terminó hoy a las 3 y pico de la tarde. Nosotros estuvimos un rato más en el CODICEN, después vinimos a nuestros hogares y en el día de mañana haremos los contactos. Ahí está. ¿Cuándo es la próxima reunión? ¿Cuándo se puede decir? El CODICEN se reúne el miércoles de la semana que viene, a pesar de que es la semana de carnaval, el miércoles tenemos la reunión ordinaria, pero antes vamos a hacer los contactos. Lo único que, claro, en el medio caen los 2 días feriados de carnaval y no habrá mucha posibilidad de resolverlo antes del miércoles de la semana que viene. Agradecemos al consejero Julián Mazzoni. Entonces, la preocupación de los padres que será trasladada al Pleno del CODICEN y esta, bueno, intermediar, me salió, para intentar que sean recibidos entonces también por el CODICEN. Compañeros, desde aquí nos despedimos. Este martes, Martín, tuvimos algunos adelantos vinculados a anuncios económicos. Vamos a ver qué es lo que efectivamente sucedió. Y le ha dado, entre otras cosas, mucha tarea a Germán de Agosto, que está para la columna de jueves en MBD Noticias, edición central. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Sí, efectivamente, ahora vamos a analizar un poquito lo que dejó ayer la conferencia de la ministra. Vamos a empezar analizando lo que son las perspectivas del crecimiento. Eso es lo que vemos ahora en la primera placa. El año 2022, a pesar de que ya terminó, no lo conocemos porque justamente los datos se van a publicar en próximo mes, ¿sí? Así que todavía para el 2022 tenemos lo que es la estimación. Tenemos una estimación oficial, que fue la que conocimos ayer, y también tenemos la estimación mensual de los analistas, que la conocimos hoy. Entonces, de este lado de la placa lo que tenemos es, de alguna manera, pasado, ¿sí? El último año que tenemos con información cerrada es el 2021, cuando la economía presentó o exhibió un rebote en relación a la importante caída que tuvo en el primer año de la pandemia. Entonces, cuando avanzamos hacia las torrecitas verdes, ahí sí ya nos estamos metiendo con la información nueva que asimilamos ayer en relación a la estimación oficial. 5% habría crecido la economía el año pasado y 2% crecería la economía este año. En relación al crecimiento del 5%, debemos recordar que, además de lo interesante que es en sí mismo el dato, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta la condicionalidad en relación a lo que discutimos el martes pasado sobre las rebajas que se van a hacer al IRPF IAS, dado que estaban condicionados a que la economía creciera por encima del 3,8%. El piso de crecimiento seguramente sea el 5%.
De hecho, los analistas que fueron relevados este mes por el Banco Central estiman que la economía habría crecido 5,5% este año. ¿Sí? Germán, en los últimos años, ¿cómo se comportó? ¿Estuvo más cercano a las cifras oficiales o a las de los analistas? Y el año pasado lo que tuvimos fue incluso una estimación por debajo oficial de lo que terminó siendo. O sea, terminó siendo más pesimista el propio gobierno en relación a lo que se terminó constatando con los datos en la realidad. ¿Sí? Ahora, como vemos, están bastante alineados las dos estimaciones, tanto para el año pasado, que sigue siendo una estimación, como para el año que estamos en curso, que básicamente la economía va a desacelerar de forma pronunciada, y esto ya estaba previsto de alguna manera porque este dato sigue recogiendo parte de las distorsiones que nos vienen de esta excepcionalidad que transcurrimos estos últimos 2 años. ¿Sí? Parte también de lo que dijo ayer la ministra fue que la sequía va a incidir sobre las proyecciones de crecimiento. El martes analizamos que la estimación de los costos directos asociados a la sequía se ubican cerca del 2% del PIB, y dado que todavía es un problema que está en curso, no se sabe con certeza cuál puede llegar a ser el impacto final sobre la estimación del crecimiento para este año. Pero por ahora lo que nos tenemos que dar de esto es la rebaja impositiva es una realidad, porque la economía va a crecer más de lo que estaba previsto en esa promesa o en ese pacto que había hecho el presidente justamente con la ministra de Economía, pero va a desacelerar marcadamente, como muestran los últimos datos que conocimos sobre el último tramo del año, que justamente pautaban un freno en relación a las tasas que observamos sobre la primera mitad del año. ¿Sí? Así que acá tenemos lo que sería el panorama para el crecimiento en términos de lo que es la medida que utilizamos a pesar de todas sus limitantes para justamente medir el desempeño económico. Ahora, si vamos a la segunda placa, vamos a hacer una precisión, ¿sí?, de la forma entreverada que tenemos de medir distintas dimensiones. En particular, acá tenemos lo que es el salario y lo que es el empleo. ¿Sí? Básicamente ayer la ministra tomó la comparación entre los promedios para referirse a la creación de empleo, pero tomó la variación punta a punta para referirse a los salarios. ¿Qué es eso de variación punta a punta y promedio? Promedio creo que se entiende más, pero lo otro es un término que capaz que fuera del marco del análisis profesional se usa menos. Exactamente, acá tenemos todo lo que tiene que ver en relación a la medición del promedio del año, promedio del 2021 contra promedio del 2022 para el poder de compra y para lo que tiene que ver con la creación de empleo. ¿Sí? En términos promedio, la economía efectivamente creó 40.000 puestos de trabajo, como estaba previsto. Vos, Juli, que preguntabas, la estimación oficial también era de la creación de 40.000 puestos y es lo que efectivamente terminó sucediendo, pero de alguna manera, como hemos analizado, la medición, cuando uno compara el promedio de un año contra el promedio de un año, ¿sí?, lo que puede pasar es que si ese año fue muy distinto en la primera mitad que en la segunda, queda distorsionado un poco la medición, que a efectos prácticos de lo que hoy estamos analizando, quiere decir que básicamente una parte de esos 40.000 empleos que se crearon durante el 2022 se crearon sobre el último tramo, pero del 2021. Es inherentemente entreverado este tema, pero no es menor dado que justamente las comparaciones distintas dan cosas distintas. Entonces, si tomamos promedio para lo que es el empleo, efectivamente se crearon 40.000 puestos de trabajo, pero deberíamos tomar también el promedio para analizar lo que pasó con el poder de compra. Entonces, si tomamos promedio, el poder de compra volvió a caer por tercer año consecutivo. ¿Cuánto? 0,6%. ¿Sí? Es el tercer año que, en términos promedio, tenemos una pérdida de poder adquisitivo. Así que el poder adquisitivo cae en términos promedio y el empleo crece en términos promedio. Entonces, acá tenemos el universo de los promedios. ¿Sí? Si ahora avanzamos una placa más, vamos a pasar, Tincho, a lo que es el universo de las mediciones punta a punta. ¿De dónde viene el concepto de punta a punta? Viene de comparar justamente lo que sería el diciembre del 2022 contra el diciembre del 2021. Entonces acá lo que tenemos es la misma medición, esto es el poder de compra, esta es la variación interanual, ¿sí?, del poder de compra. Entonces, lo que ayer dijo la ministra es que el poder de compra comenzó a recuperarse porque creció 1%. Entonces, a diferencia de lo que dijo con el empleo, que consideró los promedios, para el poder de compra se refirió a esta última torrecita blanca que justamente surge de comparar lo que es diciembre del 2022 contra diciembre del 2021. Vieron que cambia la situación en relación a lo que arrojaba el promedio. Acá crece el poder de compra, en el promedio caía. Y si tomamos el punta a punta, pero para los ocupados, lo que tenemos es que no se crearon puestos de trabajo durante el 2022.
¿sí? Básicamente, si miramos lo que está en el circulito rojo, el año empezó muy arriba, porque justamente el año anterior terminó muy arriba, pero después se destruyó empleo en el correr del año y sobre el último tramo sí volvió a repuntar. Pero cuando tomamos punta a punta, diciembre a diciembre, lo que tenemos es que no se crearon puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿tuvo un peso importante en estos empleos creados? ¿Fue algo que se habló bastante el programa de Jornales Solidarios? bueno, eso también está teniendo un peso en lo que tiene que ver con la cantidad de puestos de trabajo y también tiene que ver con lo que hemos analizado en relación a la formalidad, que la formalidad cayó en el marco de la recuperación post-pandemia, lo cual en general sorprende, dado que suele ocurrir lo contrario. Las recuperaciones vienen más por el lado de los empleos informales, ¿sí?, que sobre la formalidad. Pero en este caso lo que tenemos es una caída relevante de la informalidad que todavía estamos tratando de entender por qué fue. ¿Sí? Hay una parte que puede tener con el rol que jugaron los programas transitorios como los jornales solidarios, que es empleo formal. Otra hipótesis es, básicamente, la pandemia dejó de manifiesto las bondades, ¿sí?, de lo que tiene la red, pertenecer a la red de seguridad social. Y eso puede generar en el margen, obviamente, porque no es una decisión que siempre los trabajadores estén en poder de hacerla, de justamente pasarse a la formalidad, porque la informalidad o el mundo informal fue el que más padeció los efectos inmediatos de la pandemia. Antes de seguir, Germán, dijiste caída relevante de la informalidad, simplemente para 4 puntos más o menos, del 25% al entorno del 20% de los ocupados sería la caída de la informalidad en el mundo pospandémico, claro. Lo cual de vuelta desafía un poco lo que uno piensa, que es justamente la recuperación es jalonada por la creación de empleo dentro del universo informal. Pero básicamente lo que intentamos ilustrar con estas últimas dos placas es que es relevante la medición que se tome, si son los promedios o si son las punta a puntas, y de alguna manera, si tomamos un tipo de medición, deberíamos de mantenerla para la otra variable y no tomar justamente las dos que nos muestran lo que de alguna manera queremos mostrar, ¿sí? Y por último tenemos, si vamos una placa más, tenemos lo que va a pasar con los precios, ¿sí? Ayer la ministra hizo mención de esta estimación. Esta es la estimación que surge de la rendición de cuentas pasada, o sea que se confirmó que la variación de los precios, o sea, la inflación, va a ser de este orden, ¿sí? 6,7% sería la variación sobre el final de este año y la inflación caería a 5,8% el año próximo, ¿sí? Acá tenemos la visión de los analistas, que también la conocimos hoy. Básicamente los analistas esperan una inflación mayor de la que espera el gobierno, tanto para el 2023 como para el 2024. Y también tenemos la divulgación de la encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística entre los empresarios. Esta es la visión de los empresarios, esta es la visión de los analistas y esta es la visión oficial. Las discrepancias entre una y otra, en particular entre esta y estas dos, es relevante de cara a lo que pueden ser los lineamientos para la ronda de negociación que va a tener lugar sobre mediados del año. La 10ª ronda de negociación colectiva, que está sobre un telón de fondo donde hay un compromiso de llevar el nivel del salario al umbral que tenía en el 2019. Así que las discrepancias que haya entre esto y lo que efectivamente termine ocurriendo va a ser sumamente relevante a la hora de evaluar las posibilidades del cumplimiento de ese objetivo de recuperar el nivel, ¿sí?, que tenían los salarios en el 2019. Bueno, Germán, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Elecciones en la AUF, en el Estadio Centenario, con escrutinio en marcha, aparece Martín Duarte. Adelante. Acaba de comenzar el escrutinio, luego de llamar por segunda vez a los distintos representantes de clubes que no asistieron a la votación. Con claridad se marcó las diferencias entre los dos grupos. El grupo de clubes que apoyaban la candidatura de Ferrari no se hicieron presente en la votación, se los volvió a llamar, como ustedes saben, encabezados por Peñarol, por Liverpool, Wanderers. No se hicieron presente en la votación, por lo cual hay 51 votos emitidos que se están contabilizando en estos momentos. Las cuentas son claras, de alguna forma, si se confirman la legalidad de los 51 votos emitidos, se daría directamente la reelección de Ignacio Alonso al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Así que nos quedamos unos minutos más. Ya les decía, prácticamente es repasar si afirmativamente esos 51 votos emitidos fueron para Alonso y se daría la continuidad del Ejecutivo. Voto por Ignacio Alonso. Contate esos 10 y repasamos. Bien.
Acá tenemos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, acá hacemos un montón. Voto por Ignacio Alonso. No, lo pongas arriba. Ah, separarlos de 10. Pues así después los contamos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Nuevamente columna, Martín, esta vez no es de economía, sino de percepción ciudadana. Sí, llega Juan Ignacio Dorrego y el disparador es ¿cuáles son para la población los principales problemas del país? Lo contesta Juan. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido. Hola, buenas noches, Juli, buenas noches, Martín. Hoy traemos para compartir la opinión de la ciudadanía del panel de la Usina de Percepción Ciudadana al respecto de, bueno, cuáles son los principales problemas del país hoy, ¿verdad? Vayamos entonces a la primer placa, en donde tenemos el gráfico de barras que nos indica cómo el aumento de precios es, con el 22% de las menciones, el principal problema destacado por quienes participan de este panel. Lo siguen la conducción de gobierno con un 19% y luego la situación económica del país con un 15%. Hasta ahí el top 3, digamos. Y luego aparecen el desempleo y la seguridad muy pegaditos con 14% de las menciones recolectadas. Es interesante saber, Juan, y para poder tener una imagen más completa, cómo evolucionó esto a lo largo del tiempo. Sí, Juli, para eso tenemos el próximo gráfico. Pasamos a la placa que nos va a mostrar cómo ha sido la evolución en el tiempo de las opiniones. Para esto tomamos los tres principales problemas destacados por la ciudadanía y vemos cómo han sido las respuestas en relación a estos tres acontecimientos, estos tres problemas, desde septiembre del 2020 hasta la medición actual de febrero del 2023. Ahí, en este caso, vemos, por un lado, cómo el aumento de precios desde septiembre del 2021 ha sido el problema que ha recibido mayor cantidad de opiniones o de menciones. Luego le sigue la conducción de gobierno y la situación económica que han alternado. De todas formas, es este primero, la conducción de gobierno, parece haberse instalado en la segunda posición, con esta es ya la segunda medición que aparece en ese lugar. ¿Qué pasa cuando la gente piensa los problemas a futuro? Genial. Para eso les consultamos un poco a la ciudadanía, a quienes participan del panel de la Usina de Percepción Ciudadana, cuáles eran sus principales o sus preocupaciones a futuro. Vemos entonces el próximo cuadro, el próximo gráfico, en donde aparece claramente el trabajo como la principal preocupación de la población a futuro, con un 36%, seguido muy de cerca de la salud en esta medición, algo que a muchos puede llamarles la atención, pero aparece con buena cantidad de menciones, y luego seguido también por la seguridad. En definitiva, los problemas a futuro se alinean de alguna manera con los principales problemas identificados en el país. Nuevamente me interesa saber, Juan, ¿y cómo evolucionó esto a lo largo del tiempo? Para eso tenemos el último gráfico que pasamos a ver en esta línea de tiempo, en donde nuevamente aparece el trabajo posicionándose en primer lugar desde aquella primera medición que tuvimos en diciembre del 2020, con un 50%, se mantuvo en esa franja a lo largo de todas las mediciones y llegó al 36% en febrero del 2023. Luego, la salud, que comenzó, digamos, en la medición del 2020, recuerden, estábamos en tiempos de pandemia, aunque aún sin explotar la cantidad de casos, y luego descendió para que sea justamente la seguridad quien tomara el segundo nivel, pero en estos momentos, digamos, la medición muestra que vuelve a ser la salud quien se posiciona en segundo lugar y la seguridad en tercer lugar. Algo que se ha mantenido así en el tiempo y bueno, nos da la pauta de cuáles son las preocupaciones de futuro en la actualidad, pero cómo viene evolucionando eso también en el tiempo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad.
Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional. Volvemos a hablar del terremoto en Turquía y Siria porque ya son más de 42.000 las víctimas y lamentablemente van a seguir aumentando. Ahora, bueno, los equipos de rescate y de salvamento se dedican sobre todo a los sobrevivientes, que son los que siguen atravesando situaciones muy difíciles, falta de agua, falta de infraestructuras, una situación realmente dramática, aunque se siguen produciendo algunos rescates milagrosos, porque se considera por parte de los especialistas que luego de 5 días de un desastre de esta magnitud es imposible el rescate con vida. Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud están pidiendo cualquier ayuda de cualquier lado, pero realmente necesaria. El número de víctimas no para de aumentar y según los datos más recientes este 16 de febrero, más de 42.000 personas han fallecido en Turquía y Siria tras los terremotos de la semana pasada, por lo que ahora las autoridades públicas y las organizaciones están centradas en el objetivo de intentar ayudar a los que sobrevivieron. Batir Verdiklichev, representante de la Organización Mundial de la Salud en Turquía, sostuvo que la escasez de agua en las zonas afectadas por el terremoto aumenta el riesgo de enfermedades y de brotes transmisibles, mientras que en Siria la situación es aún más dramática, ya que la guerra civil que vive el país desde hace más de 11 años ha dificultado las labores de ayuda humanitaria, especialmente al noroeste duramente golpeado por el terremoto. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido una ayuda que debe llegar desde todos lados y a través de todas las rutas, especialmente para las personas afectadas en Siria, donde la ONU ha pedido 397 millones de dólares a la comunidad internacional para los 5 millones de personas que necesitan asistencia en ese país. Si bien en ambos países los rescates son cada vez más escasos por el tiempo que ha transcurrido desde el desastre y que hace prácticamente imposible sacar con vida a personas de los escombros, aún hay casos que desafían la lógica. Los expertos señalan que la gente puede aguantar en espacios cerrados varios días, incluso sin agua, pero las variables como las heridas sufridas en el derrumbe de un edificio o el calor o el frío que hace fuera hacen que cualquier cosa que pase después de 5 días sea un milagro. Mientras que, por un lado, China apoya a Irán en el acuerdo nuclear que está trunco con los países occidentales e Irán, por su parte, apoya la teoría china de una sola China, esto en relación al conflicto con Taiwán. Dos potencias de Asia que están directamente vinculadas a una zona que está enfrentada particularmente con Occidente. En un comunicado conjunto, ambos mandatarios acordaron acelerar la puesta en marcha de sus planes de cooperación y abogaron por la importancia de mantener la paz y la estabilidad en la región del Golfo Pérsico, sin importar los cambios en la situación internacional, así como desarrollar una estrecha relación estratégica, que es una elección histórica hecha por China e Irán como dos civilizaciones antiguas en el este y el oeste de Asia. China afirmó que se opone firmemente a que fuerzas externas interfieran en asuntos internos de Irán, que a su vez reafirmó el apoyo iraní a la política de una sola China que defiende Pekín y se oponen al doble rasero en lo relacionado a la lucha contra el terrorismo vinculado con grupos étnicos y religiones específicas. En lo relativo a derechos humanos, Pekín y Teherán señalaron que estos deben integrarse a las condiciones reales de cada país, teniendo en cuenta las diferentes culturas históricas, sistemas sociales y niveles de desarrollo económico, al tiempo que firmaron una serie de documentos de cooperación bilateral que abarcan campos como la agricultura, el comercio, turismo, protección ambiental, deportes y otros campos. China es el principal socio comercial de Irán, con la exportación de bienes por valor de 12.600 millones de dólares en los últimos 10 meses y la importación de 12.700 millones, según datos de las aduanas iraníes. El presidente chino Xi Jinping, que ha aceptado visitar Irán tras una invitación de Raisi, ha reclamado que se levanten las sanciones impuestas contra Teherán, ya que Pekín ha expresado repetidamente su oposición a las sanciones impuestas a Irán por parte de Estados Unidos y su apoyo a la reanudación de las conversaciones para poner en marcha el acuerdo nuclear iraní, abandonado por Washington en el 2018. De Colombia, varias novedades. Una de ellas tiene que ver con que esta tarde se reunieron en el famoso Paso de Tienditas, como se conoce, uno de los puntos de la frontera entre Venezuela
y Colombia con el presidente Nicolás Maduro. Pero por otra parte, el presidente Petro ayer enfrentó una marcha de la oposición que está contra las reformas sociales que intenta aplicar el presidente de izquierda y también contra los acuerdos de paz que intenta lograr con los grupos armados. Por otra parte, el martes había existido también una marcha un poco más menguada de apoyo a Petro y a las reformas que pretende imponer en su país. Vestidas de blanco y con banderas tricolor, miles de personas marcharon por las calles de Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades del país para mostrar su oposición a las reformas que el presidente Petro tiene previsto presentar en las próximas semanas al Congreso, en un país dividido tras ser gobernado por la derecha durante más de 200 años. El mandatario llegó al poder el 7 de agosto con una ambiciosa batería de reformas con la que aspira a dar un giro de 180 grados al sistema sanitario, laboral y de pensiones, además de tratar de poner fin al conflicto que mantiene el Estado con la guerrilla, paramilitares y grupos narcotraficantes que en medio siglo se ha cobrado 9 millones de víctimas. Los opositores, además de criticar la política conocida como paz total con la que el gobierno trata de desmovilizar a los grupos armados, rechazan las reformas que buscan fortalecer al Estado de un país con altos índices de corrupción. Petro, como ya advirtió en campaña, quiere que el Estado y los fondos públicos tengan más peso y así evitar que se beneficien los banqueros y los trabajadores con los salarios más altos en los sistemas de salud y de pensiones. A finales del año pasado, el Congreso aprobó una reforma tributaria que aumenta los impuestos de los más ricos, algo que la oposición critica, ya que sostiene que los recursos del Estado no darán abasto para las múltiples reformas del gobierno. Novedades del escrutinio de las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol Móvil con Martín Duarte, que está en el Estadio Centenario. Martín. Bueno, Martín, sí, ustedes verán un poco el caos porque se acaba de levantar esta primera instancia de votación. Digo primera instancia porque fue sorpresivo el resultado. Nosotros les contábamos que había 51 votos habilitados o que se presentaron a votar en la instancia y eran los 51 votos que precisaba Alonso para una reelección. El tema que no fueron los 51 votos para Alonso, sino que fueron 50 y un voto en blanco. Esto genera una segunda instancia, segunda vuelta de votación que se comenzará en alrededor de 15-20 minutos aquí en el Estadio Centenario y que demandará una mayoría simple de esos 51 votos, de ese quórum, para que finalmente Alonso sea proclamado presidente de la AFA. Lo que hace es dilatar un poco más el resultado que, decíamos, en minutos va a comenzar esa segunda instancia con los 51 votos que ya se emitieron, pero bueno, nuevamente pasarán por urna para contabilizar esa mayoría que un poco el panorama pinta que va a tener Alonso, ¿no? Generó ese recurso en definitiva bastante pintoresco en la cara de los propios integrantes de la mesa electoral y de quienes estaban presentes aquí lo marcaron, ¿no? Porque la mayoría de los votos, 50, reitero, fueron para Alonso y uno en blanco que va a posponer un poquito más el resultado. Gracias, Martín, por estar allí trayendo la información de primera mano y con esto finalizamos el primer bloque de MB Noticias Edición Central. Claro, y queda más información, como decía Martín, así que no se vayan. Segundo bloque de MBD Noticias, vamos a la sede del Frente Amplio. Empieza conferencia de prensa, vemos y escuchamos. Así es, compañeros, estaba Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, tras salir de la reunión donde se habló por el caso de Gustavo Leal. Pereira, bueno, ¿de qué se habló y cuál es la situación respecto a Gustavo Leal? Digamos, hay una situación que es la siguiente. Gustavo Leal participó de un encuentro con el padre de Astesiano, lo hizo sin aval del Frente Amplio, como muchas reuniones se hacen sin consultar a la presidencia del Frente Amplio, pero el día que un político no puede hablar con un ciudadano libremente, es el fin de la política. Entonces, digamos, se están pasando límites que nosotros creíamos que en el Uruguay no se iban a pasar. Luego, nosotros somos muy respetuosos de la justicia, por lo cual nuestro compañero no va a hacer nada para entorpecer la investigación, que no sabemos cuál es, porque el padre Astesiano no estaba indagado, no tenía ninguna circunstancia, ni Leal tampoco, por lo cual una conversación entre ambos no está prohibida en el Uruguay.
Y lo que no está prohibido en la ley está permitido. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que llevaron a la fiscal a tomar una decisión de este volumen? Nosotros no las sabemos. Pero no quieran tapar con Leal un problema de corrupción al lado del presidente. Ayer la fiscal le colocó al señor Astesiano 4 delitos distintos de corrupción. Conjunción del interés público y privado, asociación para delinquir, entre otros. Y el problema es que a esta persona lo eligió el presidente de la República. Ayer declaró el padre de Astesiano a un canal, a Canal 10, y declaró que él era el interesado en tener la reunión. Y declaró que no le habían ofrecido ningún dinero y como ustedes saben, más bien declaró que el gobierno se tenía que hacer cargo de problemas que el hijo había tenido porque recibía órdenes. Y luego el Canal 12 le hizo una entrevista al hermano, que colocó a Álvaro Delgado responsabilidades en el ingreso de rusos y en reuniones con rusos, que tendrá que aclarar. Pero no tapen con un dedo lo que nadie puede tapar. Hubo una asociación para delinquir que funcionó en el 4º piso. Todos los que ingresaron a ver a Astesiano no están registrados. Ustedes sí los registran, a mí también, pero a ellos no. No hubo una investigación administrativa para saber por qué no se tomaron esos datos y todavía faltan saber quiénes son los socios de Astesiano, porque si hubo una asociación, uno supone que hay socios. ¿Están todos los socios? ¿Es solo la cúpula policial? ¿Habían otros miembros? ¿Son solo los que están hoy detenidos? ¿Y cuáles son las responsabilidades políticas? ¿Les pasa esto al gobierno, dentro del edificio del gobierno, y nadie tiene responsabilidad política? ¿Gustavo Leal les explicó cuál fue el motivo de la reunión con el padre Astesiano? Sí, claro. Una iniciativa del padre Astesiano. Y como cualquier iniciativa, uno la toma o la deja. Leal la tomó y conversó. ¿Pero iniciativa política era, por ejemplo? No, iniciativa personal. Tenía interés de hablar con alguien de la oposición y llegó esa información a Leal. Leal estaba en Maldonado y fue hasta allí. Luego, como ahora Leal está como indagado, yo tengo que tener cuidado porque él tiene su asesoría letrada, su asesoría jurídica, y yo no voy a violentar nada de lo que ellos puedan estar. Pero en política, en el Uruguay, todos los dirigentes políticos deberíamos hablar con cualquier ciudadano. Ustedes, si los hubiera llamado el padre Astesiano, ¿hubieran ido? Ustedes, que son periodistas, ¿hubieran ido? ¿Hubieran cometido algún delito? ¿Y Leal por qué es distinto a ustedes? Leal es igualito a ustedes, más o menos tiene la misma altura, lo único que tiene es representación política. ¿Cuál es? Y sé que trabaja con mucha seriedad. Gustavo Leal trabaja con mucha seriedad y responsabilidad. Desde la oposición se sostiene que se trata de una operación política por parte de un alto dirigente de Frente Amplio. ¿Pero en base a qué? Si el padre y el hermano, que son las dos personas más cercanas a Astesiano, la responsabilidad se la colocan al gobierno. Y particularmente a Álvaro Delgado en el caso del hermano. Y particularmente en el caso del padre dice que fue chofer de 2 altos dirigentes del Partido Nacional. Son otros los que tienen que aclarar, ¿no? Pero los padres de Leal dicen que les cayó, los padres de Astesiano le dicen que les cayó Leal de visita. Sí, pero ustedes mismos escucharon en la entrevista de Subrayado que él había sugerido a sus allegados que quería hablar con alguien de la oposición y eso llegó a Leal. ¿Qué ha salido sin el aval del Frente Amplio? ¿Eso puede traerle alguna consecuencia a la propia fuerza política y a Leal? Ninguna consecuencia. Los uruguayos somos seres humanos libres. El Frente Amplio no aprisiona a nadie para que hable con alguien o con otro. Lo único que hay reuniones oficiales y otras que no las son. Si hay consulta con el Frente Amplio, hay una reunión oficial. Si no, hay una reunión de un dirigente político que le puede interesar hablar un día con un jefe de una agrupación del Partido Colorado, otro día con una agrupación del Partido Nacional, otro día con el padre Astesiano, otro día con un periodista. Y esas reuniones, ¿ustedes dicen que no van a estar permitidas? ¿No se buscó un rédito político con esto por parte del Frente Amplio? ¿Con cuál cosa? Con esta visita de Leal, que eso es lo que sostiene... ¿Pero ustedes lo vieron utilizar por Leal? ¿O vieron asuntos internos investigando cosas de civiles? Porque algún día alguien va a tener que explicar cómo es que la División de Asuntos Internos de la Policía investiga una situación de 3 civiles. Le derivaron la causa a asuntos internos. Sí, pero ¿y por qué? Porque se supone que asuntos internos investiga causas cuando hay policías involucrados. ¿Cuál de los 3 es policía? Ahora, la intención de no hablar, por ejemplo, así se lo asesoró usted, decía, la representación legal, pasa más bien por un tema de estrategia. Sin ir más lejos, el prosecretario Ferrés habló con la prensa y estaba como indagado en la causa del puerto, por ejemplo. Bueno, dijo poco, ¿no? Pero habló. Habló para decir, por ejemplo, que Astesiano no era jefe de seguridad de la presidencia. Pereira, hace minutos... Y era.
y era. Entonces, digamos, estas repreguntas, ¿por qué no se las formulan a Ferrer? Usted dijo que era jefe de seguridad de la presidencia, pero resulta que era. Y que hay documentos firmados por usted que dicen que era. Nadie es responsable de la contratación de Astesiano. No se hace responsable nadie de haber contratado a alguien con 20 indagatorias por estafa, por hurto, por libramiento de cheques sin fondo. Nadie lo conocía de verdad, después de militar 30 años o trabajar 30 años en el Partido Nacional. Yo lo que creo que quieren tapar con Leal, que es como tapar un dedo, la olla, se van a quemar. Hace minutos Iturralde reclamaba justamente una reunión con el Frente Amplio, particularmente con usted, para aclarar esta situación y proponía la fecha de mañana. ¿Se han comunicado con usted? Mire, yo si quieren le muestro el chat, cosa que no hago nunca. Pero yo se la di el miércoles que viene y me dijo que la postergaba la semana siguiente. Luego le pareció oportuno hacerla mañana, yo mañana estoy en Mercedes, es un acto prefijado, hay un acto del Frente Amplio, cualquiera de ustedes lo puede saber, está colocado en mi red social, está colocado en el Frente Amplio Soriano. Si él va a Soriano, con gusto lo recibo en Soriano. Si no tengo otra opción que el miércoles o el lunes o el martes o el sábado o el domingo, el día que quiera. Lo que no puedo mañana. Pero yo le contesté enseguida, le mandé una nota miércoles siguiente. Digamos, después si las noticias apresuran al presidente del directorio del Partido Nacional, yo no voy a funcionar a la velocidad del presidente del directorio del Partido Nacional, entre otras cosas porque dirijo el Frente Amplio, no el Partido Nacional. ¿Hay molestia en la interna del Frente Amplio con Leal? No, digamos, las molestias, los disgustos y los estados de ánimo son cosas que los periodistas juzgan libremente. Lo que hay en el Frente Amplio siempre es un debate libre y un debate donde todos expresamos lo que sentimos. Y todos los compañeros hoy expresaron lo que sintieron. Y teniendo la delicadeza que tenía este caso, yo convoqué una cantidad de compañeros, en función de que no podía convocar la mesa por el tamaño, por el carácter nacional, para intercambiar y no salir a declarar en forma solitaria. Pero todos coincidimos, todos, en que Leal tiene derecho a hablar con quien quiera, igual que cualquier dirigente político uruguayo. Todos coincidimos que hay una estrategia del gobierno de querer tapar hechos de corrupción que sucedieron al lado del gobierno con el caso Leal. Y todos coincidimos que Leal es una persona que trabaja con mucha seriedad en todo lo que hace. ¿Con el diario del lunes fue un error haber ido a visitar, que Leal fuera a visitar a la familia Astesiano por todo esto que se generó? No compro diarios del lunes, no los compro, porque es la vida fácil. Resolver los problemas al día siguiente es la vida fácil. Estas son las palabras de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, con algunos cuestionamientos al gobierno, al Ministerio del Interior, vinculados a la indagatoria de Gustavo Leal, pero también a otros temas y una acusación de querer tapar la corrupción con esta indagatoria que conocimos recientemente el día de hoy. Exactamente, una conferencia de prensa que estaba anunciada desde temprano y que la tuvimos justamente en vivo, casi en el cierre del MBD Noticias Central de hoy. Es así, ahora vamos a cambiar de tema porque lo adelantábamos en los titulares. Pasaron 4 años del asesinato de Felipe Cabral, conocido como Plef. Familiares, amigas y amigos siguen reclamando justicia por la causa judicial que permanece estancada. Sí, recordemos que Plef recibió un disparo por la espalda en la Rambla, República de México y Velastiquí, y el crimen nunca fue aclarado o no se ha aclarado hasta el momento. Ahora sí nos aproximamos al final, pero antes de irnos vamos a hablar sobre el estado del tiempo en nuestra ciudad de Montevideo. Ya sabemos por alguno de los móviles que llovió, efectivamente llovió. Vamos a ver cómo continúa. El pronóstico para mañana, viernes 17 de febrero, es una mínima de 12 y una máxima de 21. Sí, está ventosa la jornada en Montevideo. Se aprecia en la imagen de fondo, ¿no?, de la playa Pocitos, muy oleada. Para pasado mañana, sábado 18 de febrero, Inumet pronostica una mínima de 12 grados, una máxima de 23 y va a ir disminuyendo la nubosidad. Es verdad, incluso sube y aumenta un poquito la temperatura el domingo 19 de febrero con una mínima de 13 y una máxima de 27 grados. Vaya informativo movido que tuvimos en la jornada, pero hemos llegado al final. Hemos llegado al final, pero hay más en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene el lado B. Así que a quedarse, que pasen bien. Nos vemos mañana. El
referente frente amplista en materia de seguridad, Gustavo Leal, pasó de testigo a indagado tras declarar en fiscalía por su visita al padre de Alejandro Astesiano. La causa Astesiano sigue adelante. Las maniobras delictivas serán también investigadas por la Fiscalía de Lavado de Activos a cargo de Enrique Rodríguez. El recién designado director nacional de policía también aparece implicado en el caso Astesiano. En julio de 2022 envió documentación reservada a pedido del secretario privado de la calle Pou. Mujica se reunió con delegaciones de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Colombia para avanzar en un proyecto de integración regional. Juzgado Civil rechazó el recurso de amparo que presentaron los clubes que apoyan a Ferrari y hay luz verde para que se hagan las elecciones en la AUF. Intendentes recibieron al ministro de Ganadería y analizaron impactos de la sequía. El tema también se debatió en los directorios de OCE y ANCAP. Equipos de salvamento en Turquía y Siria siguen registrando rescates. 9 días después de los terremotos ya se han contabilizado más de 42.000 muertes. Miles de manifestantes protestaron en las principales ciudades de Colombia contra las reformas sociales que impulsa el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es el principal problema del Uruguay y cuáles son los temas del futuro que más preocupan a la sociedad? Una nueva encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana responde esas preguntas. Columna de análisis de Juan Ignacio Dorrego. Contexto y perspectivas regionales de la economía. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses del 2023? El análisis del economista Germán de Agosto. Hoy se cumplen 4 años del asesinato del artista plástico Plef y la familia sigue reclamando alguna respuesta de parte de la justicia.